Bueno, Daniel Ballena, Bob Pop, gracias por atendernos. Lo primero que os quería preguntar es, a pesar del título de la obra, sabemos que es un diálogo muy necesario por los temas que tratáis dentro de la obra. Lo primero que os quería preguntar es cómo y por qué nace este proyecto y también si hubo algún momento o una idea específica que hizo clic en vuestras mentes de decir esto tiene que ser una obra de teatro y no un monólogo al uso. Pues mira, la idea del monólogo surge porque yo quería escribir una nueva pieza teatral y yo había escrito ya e interpretado otro monólogo, se llamaba Los días ajenos de Bob Pop, y empecé a escribir este monólogo, y cuando empecé a escribir me di cuenta de que si quería hacerlo de verdad ya no podía ser un monólogo, porque yo soy una persona dependiente que necesito estar acompañado en cualquier situación, incluso en escena. Y entonces lo convertí en un diálogo con mi asistente y de inmediato se me vino a la cabeza la figura de Dani para que lo interpretara. Entonces todo se mezcló, la necesidad de escritura con una necesidad de escritura de verdad y con la necesidad de tener un compañero en escena con quien me sintiera cómodo y alguien que supiera estar en un escenario, porque yo en realidad soy un advenedizo. Y a mí, bueno, pues me llegó la propuesta de Bob, yo creo que fue a principios de año del 24, y me escribió Bob que tenía una propuesta indecente, y ahí que me lancé. Me dijo, no tengo el texto aún, y digo, me da igual. Ya conocía a Bob de la serie, entonces ahí que me lancé. Sí, para ti, Bob, te quería preguntar también, sabemos que el proyecto original iba a ser un monólogo, no una obra de teatro, pero también tu propia dependencia al hablar de estos temas, era imposible hacer esto solo, por eso el acompañamiento de Daniel. ¿Qué implicó ese descubrimiento a nivel creativo y también en qué momento Daniel entra en la ecuación para acompañarte y por qué era la persona perfecta en este monólogo imposible, transformándolo en un diálogo tan necesario para la sociedad de hoy? Mira, el reto de pasar de monólogo a conversación también supone el reto de la escritura, cambia completamente la escritura y además me obliga a reflexionar sobre un montón de cosas, pero teniendo un interlocutor como es Daniel. Entonces me obliga a exponerme al máximo porque tengo un respaldo, que es el de Daniel, y hacer un texto más complejo porque sé que lo puedo jugar con él. Y en ningún momento me planteé otra posibilidad que no fuera Daniel. O sea, yo trabajé con él en Maricón Perdido y de momento es el actor con el que más cómodo me siento trabajando, porque tiene un rigor y al tiempo una naturalidad y una frescura que necesitaba en el escenario, y me da mucha tranquilidad. Y para ti, Daniel, ¿qué significa esta oportunidad de que Bob Pop haya pensado en ti para esta obra de teatro? Pues fue todo, además, alguna vez se lo había comentado a Bob, que yo también estaba en un momento de teatro que está en Barcelona, estaba haciendo funciones y tal, pero era como que yo ya me planteaba que necesitaba algo diferente, un texto diferente, un reto nuevo, y fue como caído como del cielo después de Navidades, fue como mi regalo de Reyes, que me llamara Bob y me planteara este proyecto. Y la verdad que esto también a veces sale en la obra, es un texto diferente a lo que a lo que un teatro más clásico, ¿no?, que hacía en Barcelona y que sigo haciendo. Entonces ha sido también un aprendizaje en otro tipo de formato. Y también yo me siento súper seguro con Bob y cada función, bueno, No siempre. no, pero que también hemos aprendido también, ¿no? Es un texto que da para jugar, no es un Shakespeare que te equivocas y, ¡buah! Podemos pasar de aquí de A a C, pero luego volvemos a B si hace falta. Y lo incorporamos muy bien. Sí, justamente Daniel te va a preguntar por eso. La pieza teatral se describe como íntima, provocativa o con un tono de autoficción en algunos momentos, por lo que hemos leído. Como intérprete en un escenario junto a Bob Pop, ¿cómo navegas entre la delgada línea entre el texto escrito y la realidad o las vivencias que estés compartiendo encima del escenario?
Pues mira, justo también últimamente he reflexionado sobre ese tema y con Bob lo he hablado, em, que hace un tiempo cuando me comentan, ¿no? Y hablo con la gente de esta obra y, y a veces yo mismo digo, no, yo interpreto al cuidador de Bob en escena y me di cuenta que no era verdad, porque si yo interpreto al cuidador de Bob en escena, significa que Bob está interpretando que necesita unos cuidados en escena y no es verdad. Lo que pasa en escena en cuanto, en cuanto a interacción entre nosotros es de verdad, no está escrito por guión. Si en algún momento tengo que recolocar a Bob en la silla o si en algún momento Bob me pide algo, yo se lo doy. Eso no está escrito en el guión. Entonces, hay esta mezcla entre lo que tenemos que decir que está escrito por guión y luego lo que sucede en ese momento, que en cada función es única y especial. Sí, también te quería preguntar un poco por los temas que tratáis, porque la obra aborda temas universales como es el amor, el cuerpo, el sexo, las palabras, el tiempo. Eh, ¿Podríais contarnos los dos qué significa para vosotros llevar la vulnerabilidad y la incomodidad al escenario y cómo creéis que el público va a recibir esta propuesta con estos mensajes tan contundentes que contáis? Mira, yo hago primero hago lo que no tengo más remedio que hacer. Eh, no es algo que yo decida hacer de manera voluntaria, sino que es imposible separar lo vulnerable que soy de ser vulnerable sobre un escenario y sobre un texto. Entonces lo único que hago es aprovechar ese lugar para escribir desde él, es entender que solo puedo escribir desde ahí, pero lo que cuento lo puedo contar de la forma que yo elija. Y entonces elijo contarlo con risa, con ironía, con crudeza, con incomodidad y también con la necesidad de que la gente que me ve subido a un escenario en la silla de ruedas no me compadezca, sino que incluso piense que, que joder, que vaya pieza que soy. Y eso me gusta jugarlo y me gusta incomodar a la gente y jugar muy fuerte con un humor negro, con la transgresión y con todos los asuntos que a mí me interesan y que puedan dar juego y remover un poquito a la gente de sus asientos. Y para ti, Daniel, ¿qué significa también las palabras de Pues, Bob también? pues mira, uno de los comentarios que muchas veces recibimos de la gente cuando salimos es, nos habéis hecho emocionar y hemos reído y luego hemos llorado y eso para mí es lo más interesante también que tiene este espectáculo, que pasamos de un lugar a otro a una velocidad, pasamos de un tema y la gente se está riendo y luego con ironía y con el texto que ha escrito Bob, también tratamos temas como muy duros. Y yo creo que también es una forma también muy guay de contar las cosas a través del humor, la ironía. eh, y eso yo creo que es lo más interesante también. Sí, respecto a lo que dices, Daniel, te quería preguntar también porque vemos que cada vez más, no solo en teatro, sino también en series, es muy complicado hablar de temas tan delicados como ya hemos visto en otras series de televisión, tanto no solo en Maricón Perdido, sino también en Poquita Fe o en Muertos SL. ¿Cómo de complicado es tratar un tema vulnerable o un tema más tabú, hacerlo comedia y que la gente se ría de un tema tan delicado y complicado como son los que tratáis? Pues mira, justo ayer escuché una entrevista de unos compañeros de La Cena, la película, que creo que vosotros les entrevistasteis también, Sí. ¿no? Y hablaban de cómo desde el humor es como un buen medio para contar temas que son, bueno, y que también provocan dolor y que siguen estando, ¿no? Ahí en nuestro imaginario, que son temas duros y difíciles. Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decían ellos, que era que a través del humor es como un canal perfecto para hablar de estos temas. Sí, además el humor al espectador, al público, a las espectadoras, también les hace vulnerables. Y esa vulnerabilidad la aprovechamos para meter cargas de profundidad. Sí, totalmente de acuerdo. También os quería preguntar un poco, hemos estado leyendo un poco también sobre la obra. Em,
que toca un poco también la injusticia que sufren los inmigrantes o la discriminación a la comunidad LGTBQ+. ¿Sentís la responsabilidad de amplificar o de dar voz a la gente que no puede a través de vuestra presencia en el escenario? No lo sé. Yo tengo la necesidad de hablar de lo que me importa y lo que me interpela. Y, y de contar desde mi propio lugar lo que yo siento. Yo estoy casado con una persona migrante. Tengo un montón de amigos y amigas migrantes. Pertenezco a la comunidad LGTBIQ+, pertenezco a la comunidad ISCA. Entonces ya no es que yo sea portavoz de nada, sino que yo aporto mi pequeña frase o párrafo, lo que sea, a un trabajo coral. Yo creo que lo bueno de esto es que ninguno como escritores o desde mi lugar, yo no siento la presión de tener que hacer la obra definitiva sobre lo que sea. Lo que sí hago es poner una pieza ahí y luego sé que tengo un montón de compañeras y compañeros maravillosos que se dedican a la creación, que lo están contando desde otro lugar. Y lo importante es que nuestras voces suenen juntas. Entonces yo simplemente hago mi parte. ¿Y para ti, Daniel? Yo hago la mía. Muy bien. Yo hago la mía. No, suscribo todo lo que ha dicho Bob. No siento como que seamos, que tengamos que venir aquí como a contar nada, pero yo creo que a través de esta obra sí que la gente puede reflexionar en estos temas que tú comentabas antes y si de paso la gente se lo pasa bien, disfruta y además se van de aquí reflexionando y dándole vueltas al tarro, genial. Sí, luego también os quería preguntar también, porque también hemos leído que la obra tiene fragmentos tanto en castellano como en catalán. ¿Qué aporta el bilingüismo a la textura del diálogo y a los temas que estáis tratando? Pero también hay emociones o ideas que sentáis que se expresaban mejor en una lengua que en otra. Mira, el hecho de que la obra sea bilingüe cuando trabajamos en Cataluña tiene que ver con usar el idioma también como una forma de conexión o de barrera. Y eso lo jugamos muy bien Dani y yo en el escenario. Además, eso va evolucionando porque al principio yo hacía toda la obra en castellano y Dani hacía gran parte en catalán y en cambio ahora yo también tengo partes en catalán porque en este año también he ido aprendiendo junto a Dani al catalán porque ya me siento más cómodo en escena y todo eso también tiene que ver con el paso del tiempo y también tiene que ver con que yo en catalán tengo menos herramientas para engañar. Entonces soy mucho más honesto cuando hablo en ese idioma porque no tengo tantos sinónimos ni vericuetos, entonces tengo que ir a lo de verdad. Y eso también está muy bien para hacer teatro. Sí. No, bueno, ahora estamos haciéndola aquí en castellano y mañana nos toca hacerla en el Texas en catalán. El primer día que volvimos aquí fue como decía, en vez de olvidar, decía oblidar, que es en catalán, oblidar. A veces tengo un poco de cortocircuito, pero aquí estamos. Sí. Aquí estamos. Luego también, Bob, te quería preguntar, tras el éxito de tu anterior monólogo, Los días ajenos, esta obra marca un cambio en incorporar un diálogo en lugar de una voz única, porque estáis los dos dentro del escenario. ¿Qué te aporta la presencia de Daniel en el escenario que no pudiste conseguir en tu anterior monólogo? Y si es una necesidad artística o una necesidad vital o ambas. Más que necesidad es un deseo. Yo quiero, o sea, recordé toda la gira de Los días ajenos y a ver, la suerte es que no iba yo solo porque iba con Eli, que es nuestra técnica, con producción, pero en este caso también me apetecía ampliar la familia, ¿no? Ya que teníamos que hacer gira. Y además ir construyendo sobre el escenario con otra mirada muy próxima. Y luego hay una cosa que cambia muchísimo de un monólogo a una obra de teatro como esta, a un diálogo, y es que yo en el monólogo tengo que estar todo el tiempo pendiente del público, mientras que en esta obra de teatro yo estoy todo el tiempo pendiente de Dani. Somos él y yo y la gente está pendiente de nosotros, con lo cual es mucho más descansado.
Sí, luego también nos quería preguntar, hacéis una muy buena química juntos. Para ti, Daniel, ¿Bob Pop es? Wow. A estas horas de la mañana. Bob Pop es. mm, Buah, a ver si nos toca salir a función y no me ha salido nada. Claro, Ahora parece que no me sale nada. No tengo nada que decir de Bob, ¿te imaginas? no tengo nada bueno que decir. Bob Pop es. Espera, esto me lo tendrías que haber pasado antes, así yo me lo pienso por la noche. Bob Pop es. Mira para otro lado. Sí, no te cortes. Bob Pop es. Una cerda. Bob Pop es. Mira, voy a contar algo, así voy dándole la lengua mientras pienso lo que es Bob Pop. Que esto no sé si te lo he dicho nunca, Bob. No lo sé. Yo hay veces que yo siempre, bueno, pues no me veo programas enteros de, por ejemplo, ahora pues La Revuelta, no me la veo entera, veo las secciones que a mí me interesan. Y yo decir que en mi historial de YouTube tenía, mucho antes de hacer Maricón Perdido, todas las secciones que hacía Bob, el Leitmotiv, las tenía todas vistas. O sea, era lo primero que, o sea, siempre veía las secciones de Bob. Entonces, Bob Pop Una lista de YouTube. es una lista de YouTube. Para mí era un referente, Bob. Y lo sigue siendo. Hasta que trabaje con él. No, para mí Bob es un referente y se ha convertido en un amigo. Y ahora la pregunta te la he dado a ti, Bob. Bob, para ti, Daniel Bayona es. Piénsatelo mucho, por favor. Sí. Es un regalo en el escenario. Es mi actor favorito. Y es una mierda de persona porque no tiene ni un tic de actor. Yo soñaba con hacer una gira con un actor y que tuviera muchísimas manías y que gritara y que se volviera loca antes de entrar y que fuera insoportable. Pero no, es que encima es que es lo que veis y es un talentazo enorme y además siento que le estoy viendo crecer. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerle en Mario, ya se le veía que yo creo que va a ser un actor muy, muy potente con una carrera muy. Ay, muchas gracias, ambiciosa, ojalá, gracias. También te quería preguntar, Bob, o sea, ahora estás con Daniel, pero has estado durante mucho tiempo con Buenafuente, con Berto Romero. ¿Qué ha significado para ti lo que ha sido luego tu carrera en solitario, haber aprendido de ellos dos y haber tanto trabajado con ellos en Leitmotiv y los diferentes programas con los que has coincidido con ellos? Pues bien, han sido dos maestros y además todo lo que yo hago aquí ahora soy capaz de hacerlo porque he trabajado con ellos, porque además yo no solo es que haya hecho televisión muchos años con Andreu y Berto, sino que además era televisión con público en directo. Era televisión como un teatro. Entonces yo también he aprendido a eso. Y he aprendido a hacerlo con el público delante, a captar la energía del público y he aprendido de Andreu y Berto la capacidad para subirse a un escenario, llenarlo y editarse en directo. Y eso para mí ha sido fundamental. Yo cada ensayo que hacía con Andreu del programa de 15, 20 minutos era un máster de tele, pero también es un máster de teatro. Sí, les haremos llegar tus bellas palabras porque yo creo que formasteis una gran familia y eso es muy importante. Luego también lo que os quería preguntar es, ambos sois dos personas que no os mordéis la lengua ante ningún tema, que si hay que decir una opinión se dice, si hay que criticar algo se critica. ¿Cómo de importante es la verdad al hablar de temas? No solo como los que tratáis en la obra, sino en los temas que está pasando la sociedad de hoy. ¿Cómo de importante es decir la verdad y decir las cosas claras al público? Yo creo que es importantísimo. Creo que es importantísimo porque hay tanto ruido interesado y hay tanta manipulación malvada que todo acto de honestidad
es fundamental para equilibrar este baño de mierda. Yo, mira, ahora que has dicho eso de que somos dos personas que no... Yo es algo que no comparto porque yo soy muy de De derechas. Yo soy muy de derechas. No, algo más, yo creo que es algo más también familiar, de cómo nos educan y tal, y que a mí es algo que me cuesta más como a veces dar mi opinión. Y es algo que he aprendido mucho y que estoy aprendiendo mucho con Bob también a no tener miedo a dar tu opinión y a tener tu voz y de también utilizarla puedes dar tu opinión de diferentes maneras y siempre Bob, desde el lugar que lo dice y cómo lo dice, yo sigo aprendiendo de él, la verdad. Sí, y ya un poco para finalizar, porque estaríamos aquí Hombre, tenemos función. horas, sí, por eso. Un rato. Por eso. Para finalizar, quería preguntaros, si tuvieseis que resumir en una frase, ¿qué busca el público al salir de ver Hablar no sirve de nada? ¿Cuál sería esa frase? Pensar. El público piensa mucho y además se da cuenta de que le hemos llevado por lugares inesperados y primero se recoloca y luego piensa en qué ha visto. Y con ganas de bailar, también salen con ganas de bailar. Pues una bonita reflexión, sí señor. Así que queremos daros mucho las gracias desde CSA Media Press por atendernos. Daniel Bayona, Bob por este tiempo y por esta conversación tan agradable. Os deseamos todas de las suertes, no solo aquí en Madrid, sino en todas las comunidades o ciudades donde actuéis y que podamos seguir hablando, porque yo creo que de vosotros dos se puede aprender mucho y muy bueno. Muchas gracias. Gracias.